Hola, muchas bendiciones de parte del Señor para su vida. Sabemos que este es un tiempo de paz, de gloria y bendición a todos los que se conectan a través de las plataformas en distintos horarios y diferentes formas y comunicaciones en el mundo entero. Es para mí una honra poder compartirle lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para este momento y para esta hora. El mundo está atravesando cataclismo, todo tipo de situaciones. Se habla de crisis, de recesiones, y no es otra cosa que lo que la divina revelación nos habla, que los hechos de los últimos tiempos, los acontecimientos finales de lo que Cristo dijo a través de su palabra que sucedería. Somos una generación privilegiada en poder palpar, ver, tocar lo que la Biblia fue inspiración para muchas personas en el mundo, hoy para nosotros es una gran realidad. Y quiero tomar como base lo que dice el libro de Job, su capítulo 38, desde el versículo 1 dice: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Sabemos la vida de Job. Fue un hombre que era pulcro, limpio, intacto, santo. Y en una conversación de las más raras del universo, sucede entre las tinieblas, entre Satán y Dios. Y cuando dice la Biblia que Satán recorría la tierra, después de haber sido enviado desde el mundo eterno hacia la tierra, y entonces habla y le dice el Señor: mira a mi siervo Job, el cual es santo, el cual siempre se maneja de una forma perfecta. Pero luego entonces él dice que era como su protegido. Y cuando era como su protegido, llegan a un acuerdo, y es uno de los pocos acuerdos que se ha logrado ver en la eternidad entre Satán y nuestro Padre Dios. Y dice: te voy a dar permiso de que toques muchas áreas de su vida, pero solamente su alma no la tocarás. Y entendemos que después dice que vino un gran viento, y vino ese viento y mató a su esposa, mató a sus hijos, le quitó todo, y Job entra en una enfermedad, entra en un momento difícil para su vida. Y por eso quiero tomar esta base donde dice que el Señor le habló a Job desde un torbellino. Todos sabemos que un torbellino tiene como representación ser un desastre, lo que se conoce como tornados o huracanes o tormenta fuerte. Y esta palabra se traduce como kupak, que quiere decir viento o corriente muy fuerte. Y déjame decirle algo: Job está en el peor momento de su vida, lo perdió todo, no tiene nada. Y en el peor momento de su vida, literalmente dice que el Señor le habló desde un torbellino. Y si usted nunca ha estado cerca de un torbellino, es casi imposible que usted esté de pie alrededor de un torbellino. Los huracanes devastan, acaban la tierra, suben todo y se concentra en un gran ruido. Y en ese gran ruido, en medio de la peor circunstancia de este hombre, le toca escuchar la voz de Dios a través de un torbellino. Y entonces dice el texto que el torbellino estaba allí presente delante de él, y el Señor termina hablándole desde una oscuridad. Según los textos hebraicos, dice que le habló desde la oscuridad. Y por eso tú tienes que aprender que cuando tú estás en una situación y tú quieres paz y tú quieres que algo suceda, y Dios sigue teniendo el mismo sistema, la misma fórmula, Él te habla a través del torbellino. Y fíjate lo que dice el libro de Nahum, su capítulo 1, versículo 3, dice: el Señor tiene su camino en el torbellino, y en la tormenta es donde Él habita. Entonces tienes que saber que Job está esperando respuestas. Job quiere que el Señor le diga el por qué. Y si seguimos leyendo, le dice que ciñe tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Por eso el Señor Jesús, cada vez que hablaba con sus discípulos, les hacía preguntas que Él sabía la respuesta, pero estaba esperando una respuesta de los discípulos para poder cambiar su situación. Ahora usted puede entender por qué Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y si lo entendemos, Nahum dice que Dios, el camino de Dios, es un torbellino y una tempestad. Por eso quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón, en que el camino que hemos estado siguiendo, y tú te sientes al medio de una tormenta, en medio de una tempestad, pero sigue siendo la misma respuesta. Él le habla desde el torbellino. Y Dios te sigue hablando, sigue diciendo que te ama, pero tienes que afinar tu oído para poder escuchar la voz de la eternidad, para poder estar a consono, a fin de lo que Dios quiere. Por eso la Biblia dice en Efesios que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y el fin de todo esto es que Cristo se lleve la gloria y que un día le veremos cara a cara en la eternidad. Por eso no tengas miedo, no tengas temor. Si hoy estás pasando por la peor situación de tu vida, si sientes crisis, si sientes soledad, si sientes que nadie te valora, la voz de Dios sigue siendo en un torbellino. Tienes que pegarte del torbellino, y lo más normal es que todo el mundo huya de un torbellino, de un huracán, porque va a ser desastre. Pero cuando es la voz del Espíritu siempre te va a llevar a puerto seguro. Por eso hoy queremos que tú entiendas que Dios desde el torbellino, el que conoce el torbellino, el que conoce la tormenta, su voz es más fuerte que el torbellino. Su camino es la tempestad, su camino es el torbellino, pero en realidad su voz es más fuerte. Su voz te guiará en medio de la peor oscuridad. Su voz te llevará a un ambiente de gloria. Su voz está presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso y dijo Dios, sea la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Cada vez que Dios te habla y llega la luz a tu vida, vendrá una separación. Y la separación puede ser familiar, puede ser sentimental, puede ser espiritual, puede ser ministerial. Pero Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que está en mí no andará en tinieblas. Por eso hoy recuerda, desde el torbellino Dios sigue hablando. Y entonces dice que Job, después de que Dios le habló durante mucho tiempo, entonces por fin llegó la respuesta de este hombre. Y dice, Job capítulo 42, el verso 1 dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Imagínate el ambiente donde Dios le hablaba a Job. Perdió su casa, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus amigos, perdió su riqueza. Sus amigos le decían, ¿dónde está tu Dios? Y entonces Dios le habla y como en una catalepsia de sabores, él empieza a escuchar la voz del Espíritu desde el peor momento, desde el peor escenario. Parece ilógico, parece redundante, porque lo más correcto es que en medio de que estás en un hospital, de que estás en una prueba, de que estás en una crisis, quisieras escuchar la suave voz de Dios. Pero el camino de Dios siempre es un camino para valientes. El reino de los cielos, solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan. Y Job dice, conozco que tú todo lo puedes. Dios podía hablarle desde el torbellino y a la vez podía resolver la situación. Y dice, y que conozco que no hay pensamientos que se escondan de ti. El verso 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo comprendía. Y luego hace la rogativa y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y termina diciendo en el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había oído de Dios, había levantado sacrificios a Dios, pero luego que lo vio en el torbellino, entonces ahora reconoce que el Señor todo lo puede y tiene la respuesta correcta delante del gran yo soy. Y termina el libro de Job diciendo, y restauró Dios todo lo que tenía y le dio 7 veces más. Y restauró Job la vida de sus amigos, la vida de su familia, porque entendió que en el peor momento sigue siendo Jesucristo el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él.